Les doy la bienvenida a esta nueva clase del curso de guión, este curso optativo de guión que estamos dando en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Y vamos a comenzar hoy con una primera escena de una película que quizás han visto, que se llama El silencio de los inocentes o El silencio de los corderos, y que nos va a permitir introducir al tema central de hoy dentro de lo que estamos viendo para ya casi finalizar lo que es la unidad 1, que tiene que ver con el concepto de relato, el concepto de diégesis y el concepto de historia. Y también nos empezamos a introducir hoy dentro de lo que es la estructura o el modelo aristotélico de tres actos mal desarrollado en el sentido de la teoría del cine en tres actos. Ya vamos a ver por qué. Vamos a empezar viendo el fragmento de la película y vamos a ver los puntos para analizar. Bueno, fíjense que es una escena aparentemente bastante simple, una escena de comienzo de película que creeríamos que puede llegar a ser algo estético o inicial. Sin embargo, nos introducen en las cuestiones esenciales que nosotros vamos a tener en el relato. Para empezar, nos introduce en lo que nosotros definimos como diégesis. ¿Qué es la diégesis? Es el mundo
construido, el mundo ficticio, el mundo argumental donde sucede la historia. Acá la historia, todavía no sabemos de qué se trata, pero ya sabemos que es la historia de una mujer que es agente del FBI, lo vamos a saber más adelante, y que está introducida más que nada dentro de un mundo de hombres. O sea, el FBI es un mundo de hombres, tal cual como lo plantea la película. Sin embargo, ella tiene que, a través de mucho esfuerzo, fíjense cómo empieza la escena inicial, a través de determinados sucesos que van a transcurrir durante la película, que acá aparecen de modo simbólico, más que nada esto de escalar, de perderse entre la niebla, aparecen unos carteles que dicen sufrimiento, pena y dolor, nos van pintando cuál va a ser el universo de la película. Es un universo donde la protagonista está inmersa en un caso, que si han visto la película, está buscando a un criminal, a un asesino en serie, y para poder acceder a la información para salvar a las próximas víctimas, tiene que recurrir a un asesino ultra buscado y muy perseguido y ultra eh, custodiado en el FBI, que es el personaje de Hannibal Lecter, que está representado por Anthony Hopkins. Es muy interesante ver cómo en estos primeros minutos de la película ya se nos pinta un panorama completo de lo que va a ser el desarrollo de la película. Esto simbólico, de subir, tener que atravesar diferentes etapas, determinados retos para poder conseguir lo que quiere. Acá entramos dentro de los primeros elementos que forman parte de lo que nosotros vamos a concebir como la diégesis. ¿Sí? ¿Qué es la diégesis? Es ese universo que nosotros vamos generando y vamos creando para el espectador a los fines de generarle determinadas coordenadas, determinadas instrucciones para que entienda lo que nosotros estamos viendo. Cuando nosotros pensamos en el espectador desde la construcción del guión, estamos pensando en esto. Estoy contando de qué se trata la historia, estoy contando a quiénes les pasan los hechos de la historia, quién es mi protagonista, quién es mi antagonista, dónde es el mundo donde sucede. Si sucede en esto, en un mundo en el cual el crimen puede aparecer como una cuestión esto de serialidad, una cuestión de tortura, o sea, para ver hasta qué caso se puede llegar a enfrentar Clarice, que es la protagonista de la película, o es ese mundo ilusorio en la Matrix, o es la Tierra Media en El Señor de los Anillos, o es la edad de la adolescencia en Lady Bird, o es el universo de fantasía creado en la Guerra de las Galaxias, o es un universo incomprensible cuyas reglas desconoce un protagonista, como por ejemplo en Expreso de Medianoche, o es el mundo de la mafia italiana en Estados Unidos, en Nueva York, a comienzos del siglo XX, en el caso del Padrino. Nosotros lo que primero que vamos a pensar es esto, cómo ir jugando con el espectador para darle a entender esos elementos. Y una de las primeras herramientas que nosotros tenemos para darle a entender esto, como acabamos de ver recién, es generar una forma de lectura, generar una forma de contar la historia. Para eso sirve lo que nosotros denominamos estructura dramática. La estructura dramática es desde el comienzo de la tragedia es desde el siglo IV y el siglo V, antes de Cristo, antes de nuestra era, es una forma de contar un hecho, una historia a nuestros espectadores. El planteo de Aristóteles en realidad era mucho más complejo, un armado que tiene que ver con una teoría de 7 actos que dentro del paradigma que se fue desarrollando, sobre todo en el siglo XIX, con Ibsen, con el nacimiento de lo que se llama el drama moderno, que ya abandona la tragedia en el sentido no de género, sino en el sentido de forma narrativa. La tragedia como forma narrativa, lo que hoy en día conocemos como la dramática, que está aplicada a la ficción tanto de cine como televisión,
como de nuevos medios. Esa dramática se ha simplificado en 3 actos porque son las 3 partes fundamentales que nosotros hasta culturalmente tenemos desde que tenemos uso de razón cuando somos muy pequeños o pequeñas, que tiene que ver con contar una historia con un principio, un desarrollo y un final. Ese paradigma se repite en casi el 99% de las películas, lo cual no quiere decir que sea el único y no quiere decir que sea el más apropiado. Vamos a ver en la unidad que abordamos lo que es estructura, que existen variaciones a este paradigma y que más que nada el guionista o la guionista lo que hacen es ver cuál es la estructura más conveniente para su tipo de historia. Si es una estructura clásica, como esta paradigmática que estamos planteando, si es una estructura quebrada, como en Ciudadano Kane, o en Memento, o en 21 gramos, Amores Perros, o una estructura en flashback, como, no sé, El paciente inglés, Titanic. Eso dependerá mucho del autor y lo que quiere producir en su forma de contar la historia y en la forma en que tenga un efecto para el espectador. ¿Sí? Ese efecto puede ser esto, contar todo como un recuerdo en Titanic, puede ser analizar la historia desde diferentes puntos de vista, como sucede en Rashomon, de Akira Kurosawa. Eso va a depender mucho de la forma de contar. ¿A qué vamos? A que la estructura lo que nos permite es darle una forma de lectura, de visionado a los espectadores a los fines de que entiendan lo que le estamos contando. Y que lo entiendan no solamente de forma lógica o intelectual, sino que lo entiendan a nivel emocional. Si yo le cuento a alguien que una pareja, le cuento la historia de una pareja que se conocieron, se enamoraron, tuvieron complicaciones, pero terminaron juntos. Yo empiezo con él, terminaron juntos, y el kit de la cuestión o la intriga era qué pasaba con esa pareja, digamos que inmediatamente pierdo el interés. O sea, la estructura está totalmente ligada a lo que quiero contar y la forma que quiero contar y el efecto que quiero contar. Esa estructura en 3 actos, la que nosotros conocemos, y nosotros conocemos desde que nos cuentan esos relatos infantiles, desde El patito feo, La caperucita roja, etcétera, que tienen que ver con un principio, un desarrollo y un final. Dentro de la estructura que nosotros vamos a analizar, sobre todo dentro del paradigma de Seinfeld, o las teorías propuestas por McKee, o las teorías propuestas por Linda Seger, o Linda Aronson, vamos a ir viendo que incluyen diferentes formas de abordar estas 3 partes, que es un principio, un desarrollo y un final, o un planteamiento, setup, un desarrollo, confrontación y una resolución o desenlace. Dentro de esas 3 partes vamos a ver cada uno de los elementos que la conforman y por qué. En definitiva, lo que termina siendo la estructura es una forma de contarle al espectador por qué cambió un personaje. O sea, el conflicto, en el fondo, es la forma de contarle al espectador que un personaje cambió para siempre a través de determinados hechos. ¿Sí? El personaje de Clarice, que empieza desconfiando de sí misma en El silencio de los inocentes, más allá de descubrir el crimen, lo que obtiene es una seguridad o un conocimiento para resolver un caso. En el caso de Neo, más allá de todo lo que pasa con la Matrix, el pelear contra los replicantes, etc., termina descubriendo quién era, termina descubriendo que era el elegido. En Lady Bird, más allá de todos los hechos que le suceden en la vida del adolescente, termina descubriendo una identidad que le permite ser libre y empezar un camino de madurez lejos de su familia y sobre todo lejos de su madre. ¿Sí? Esto sucede en gran parte de las historias, excepto las historias más experimentales, y es aplicable a todo tipo de estructura, incluida, obviamente, las webseries, los cortometrajes y hasta una telenovela. ¿Sí? Dentro de los conceptos que nosotros vamos a desarrollar dentro del relato audiovisual, lo que vamos a ver son 3 elementos centrales que hacen a lo que nosotros habíamos anticipado en las primeras clases, que tenían que ver con las 3 partes esenciales del relato, que tienen que ver con el personaje, la trama y la estructura. Hoy abordamos la estructura, posteriormente vamos a abordar el personaje, y cuando hablamos de trama, hablamos de esto que empezamos a ver hoy en el universo de Clarice en El silencio de los inocentes, la diégesis. ¿Qué es la diégesis? Es el mundo que yo construyo, ¿sí?, para el espectador o la espectadora. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando construimos un relato audiovisual, incluso un documental, tenemos que darle coordenadas para que el espectador o la espectadora, o toda inclusión que se quiera hacer, entienda cuál es el contexto en el cual sucede la historia, cuáles son las características donde sucede la historia. No es lo mismo la ética, la filosofía, las herramientas o el entorno histórico de El Señor de los Anillos que una historia como la de Lost, ¿sí?
¿Por qué? Porque las coordenadas son diferentes, los intereses son diferentes. No es lo mismo una historia como Troya, en la cual está en juego determinado tipo de valores, que una historia como El Padrino. ¿Sí? O sea, nosotros podemos ir abordando diferentes formas que tienen que ver con el interés que se quiere generar o los factores que intervienen en la creación del mundo donde sucede la historia de nuestros personajes. ¿Sí? Vamos a la historia. ¿Qué es la historia? Para poder diferenciarlo conceptualmente. La historia es la narración cronológica de los hechos contada desde un punto de vista objetivo. Es la crónica. Es como si yo viera, ¿sí?, la historia en vivo, en persona, con su tiempo real. ¿Qué es el relato? Es tomar la historia. El relato es lo que nosotros hacemos, lo que nosotros y nosotras hacemos, lo que nosotros manipulamos para contar la historia. El relato es la historia con un punto de vista determinado, de acuerdo al interés del autor, del guionista, la guionista, ¿sí?, contado desde un punto de vista determinado y contando los hechos que a mí me interesan y en la forma en que yo quiera. Cuando hablo de la forma, empiezo a hablar también de estructura, de punto de vista, de focalización. O sea, ¿desde quién cuento la historia? Yo puedo tomar una película como que aborde la historia de la guerra de Corea y lo puedo tomar como hizo Clint Eastwood, que contó la historia en una película desde el punto de vista norteamericano, que se llama Cuestión de Honor, o desde el punto de vista del ejército coreano en Cartas de Iwo Jima. Entonces yo puedo contar la historia desde el punto de vista de uno de los personajes o puedo contar la historia desde otros. El decidir desde dónde se cuenta la historia, decidir ese punto de vista que tiene que ver con lo ideológico, con lo cognitivo, que tiene que ver con lo filosófico, es una decisión esencial de los autores y las autoras. ¿Por qué? Porque es, desde donde lo mire, es lo que me va a decir y le va a comunicar al espectador cuál es la coherencia de los hechos que estoy contando. ¿Sí? O sea, si yo respondo a determinada ideología, voy a entender por qué esa historia se ve desde determinado punto de vista. Recuerdo una anécdota de Maruja Torres, que es una corresponsal periodista española, que hablaba de que en una invasión, en una intervención en Nicaragua del ejército norteamericano, en las cadenas de televisión norteamericanas aparecía un helicóptero bajando en el medio de la noche entre sombras, se bajaba un soldado americano, caía al suelo en el helipuerto, en el medio de la nada, y rompía un alambrado con una tijera y podía ingresar. ¿Sí? Eso es lo que vio todo el mundo. A su vez, estaban junto al alambrado gran parte de periodistas de diferentes lugares del mundo que vieron que al lado de lo que rompía ese soldado norteamericano había una puerta por la que pasaban todos. ¿Sí? O sea, esas dos formas de contar la historia tienen que ver con la potencia del punto de vista. Yo puedo contar una historia desde el punto de vista de lo que se gana, como puedo contarla desde la pérdida. Puedo contar una historia desde el punto de vista de la identidad, como puedo contarlo desde el punto de vista de la transición, de la aceptación, etc. ¿Sí? Por eso El Padrino, por ejemplo, no es una historia de la mafia contada desde el punto de vista de la policía o desde la ley. Es contada desde la transición o la sucesión de una familia, entendiendo cómo sostener todo un grupo, ¿sí?, a partir de un negocio que estaba fuera de la ley, un negocio paralegal. ¿Por qué? Porque en determinado momento, si ustedes ven El Padrino, sobre todo si ven la escena principal, que aparece un personaje que se llama Buenasera, el personaje viene a buscar una justicia que no obtuvo con la ley. Dos hombres tomaron a su hija, la desfiguraron, la golpearon, la dejaron tirada y terminó totalmente humillada en un tribunal americano y los dos culpables de ese hecho quedaron libres. Entonces recurre al padrino por justicia. ¿Sí? O sea, esa posibilidad de entender el mundo desde un punto de vista complejo es lo que hace las historias interesantes. ¿Por qué? Porque permite adoptar un punto de vista que es el punto de vista del autor. Y volviendo a una de las primeras charlas que teníamos en el comienzo del curso,
lo más interesante y quizás lo más importante que se puede aportar desde el punto de vista del guión es que cada una ha tenido experiencias diferentes de vida y la forma de construir ese mundo tiene que ver con esas experiencias. Entonces, cada abordaje nuevo de los guionistas o las guionistas va a ser absolutamente personal porque su forma incluye una manera de ver el mundo.